Dios bendiga, bendiciones. Estamos nuevamente con el programa Análisis Social Cristiano, que dirige nuestro hermano y amigo Jairo Félix, Pastor Jairo Félix, y un servidor Elvis Lauren. Hoy estamos acá porque hoy tenemos un programa sumamente importante, porque el programa que tenemos es hablar de la finanza en el día de hoy. Y con esto traímos a mi hermana y amiga Gracie Martínez, una experta en lo que es la economía a nivel social y a nivel espiritual. A la verdad de que me siento más que contento de ver a mi hermana Gracie conmigo acá. Gracie, tú sabes que te queremos mucho y tú sabes que todo lo hacemos con amor y lo hacemos con cariño. ¿Por qué? Porque somos personas del reino, y cuando nosotros somos del reino, lo que Dios te dio, tenemos que ponerlo por gracia. Amén. Verdaderamente. Y hoy estamos acá dando por gracia lo que por gracia nosotros hemos obtenido. Nuestra hermana Gracie está acá. Gracie. Muchas gracias por invitarme, un placer. A la verdad es que estamos más que contentos porque tenemos muchos años conociéndonos, y esto a mí me da gran satisfacción de tener a mi hermana Gracie aquí con nosotros. Hoy nosotros vamos a hablar de lo que es la economía, en qué nos favorece a nosotros los cristianos y en qué también a nosotros los cristianos nos desconecta de Dios. Y sabemos que cuando la economía nosotros no la sabemos manejar, realmente eso nos lleva a nosotros a que nosotros podamos ver las cosas diferentes. Así Bendito es. sea el nombre del Señor. Gracie, vamos a leer una porción de la palabra antes de comenzar, y luego de eso los temas que tenemos los vamos a poner en práctica hoy día acá. En primer lugar vamos a orar, y después, luego que oremos, leemos la palabra, o lo hacemos de aquí para allá, de allá para acá. Tú ora y yo leo la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en Filipenses 4:12, donde Pablo exhorta realmente cómo tenemos que vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra claramente: sé vivir en humildad y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Vamos a dejar a nuestra hermana Gracie que nos presente en oración, y ahí comenzamos. Amén, bendito Dios. Te seguimos adorando, te bendecimos, Señor, reconocemos tu grandeza. Gracias por reunirnos en esta plataforma, Señor, para hablar de este tema tan importante y que tú nos has enseñado tan claramente dentro de tu palabra. Te pedimos que nos des la sabiduría y que cualquier concepto que declaremos aquí sirva para ayudar a los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gracie, los temas que tenemos, dime a ver. Bueno, manejar la economía realmente hay que ser sabio, tener conocimiento de la palabra de Dios, porque uno de los temas que Jesús muchas veces trató era de la economía y del manejo del dinero. Amén. De hecho, el Señor en Lucas capítulo 14 le dice una parábola de aquel hombre que se sienta y ve sus graneros y dice, bueno, ya todo esto está lleno, ahora yo me voy a sentar, lo voy a destruir todo, voy a hacer nuevos, y le voy a decir a mi alma, gózate. Amén, bendito sea. Tú sabes, eso nos enseña que uno debe planificar, pero pensando conscientemente y con sabiduría lo que viene después. Bendito ese hombre, por ejemplo, el de la parábola, fue un poco necio y avaricioso. Tú sabes, almacenó todo y no tenía con quién compartir. Pero nosotros no somos así, sino que nosotros con la palabra de Dios aprendemos a manejar nuestras finanzas. Otro ejemplo que te quiero mencionar es el de la parábola de cuando el Señor dice, cuando tú vas a construir un edificio, o sea, tú tienes que construir un edificio, te sientas, analizas el costo que vas a tener. Amén. Y miras y ves si tienes lo que necesitas para terminarlo. Eso es así. O sea, no podemos comenzar a construir algo que a final de la jornada va a quedar por la mitad. Exacto. O sea que tenemos que construir algo sabiendo nosotros de que lo que tenemos nos va a dar para hacer el proyecto
ya tenemos puesto. Entonces, Gracie, ¿cuál va a ser el primer tema que vamos a hablar en el día de hoy? Mira, vamos a hablar primero de ingresos, ahorro con sabiduría y gastos con sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la costumbre de ahorrar. Por ejemplo, muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿qué voy a ahorrar si no me alcanza el dinero para ahorrar? Pero siempre tenemos algo, tenemos que planificar. Se llama planificación. Gastar también con sabiduría, porque no todo lo que yo compro tal vez lo necesito. O sea, tú debes hacer un balance si todas las compras o todo lo que gastas realmente son gastos necesarios o son gastos que pueden esperar o que se pueden planificar. Por ejemplo, cuando uno hace un presupuesto, que es lo que quería decirte con esa enseñanza de Jesús, de que uno se sienta, eso nosotros lo llamamos presupuesto. En el presupuesto, tú analizas tus ingresos, de dónde vienen, cómo los obtienes, y analizas tus gastos, cómo los vas a gastar, de hecho, y tus costos. Entonces, gastar con sabiduría, primero tú tienes que analizar cuáles son tus gastos fijos. Hay gastos que son de alquiler, que tú no puedes posponer. Hay gastos que son de la luz, del agua y cosas así que son fijas, que mes tras mes tú tienes que cubrirlos. Tienes que cubrirlos. Pero hay gastos que son variables. Por ejemplo, voy a salir a comer fuera con mi familia, voy a comprarme unos zapatos, voy a ver una película en el cine. Ese tipo de cosas tal vez son variables. Hay gastos también que son necesarios y son variables al mismo tiempo. Por ejemplo, un día que se enfermó un niño. Tú no planificaste, el niño no se enferma todos los días, pero eso no lo planificaste. Se enfermó, es una emergencia. O sea, que tú no tienes un ahorro de que, no, déjame ahorrar esto para cuando se enferme fulano. O sea, que eso son cosas que llegan realmente porque tienen que llegar y algo que verdad se obtienen. Pero Gracie, hablando de todo, sabemos que nosotros los cristianos a veces tenemos un mal manejo. Entonces ese mal manejo nos lleva a nosotros a siempre cometer muchos errores dentro de lo que es la economía que nosotros tenemos. Usted habló realmente que tenemos que tener un plan de ahorro siempre tenemos que tener ese plan de ahorro. Pero ¿qué sucede? A veces nosotros ahorramos, pero ahorramos con el pensamiento de que tenemos que sacar el dinero desde que vemos una baja, desde que vemos esto. Entonces, eso nos lleva a nosotros, de que nosotros siempre tenemos que estar buscando prestado, a un 20, tenemos que coger algo que cuando usted ve, te llega que tú tienes que coger 50,000 pesos a un 15, a un 10. Eso a veces nosotros tenemos que saber que tenemos que pagar grandes deudas dentro de lo que tenemos. Explícame un poquito de eso, Gracie, a ver qué nosotros podemos Bueno, hacer. mira, lo primero, dentro del ahorro, aunque nosotros entendamos que ganamos poco, hay que sacar una partida para ahorrar. Hay que sacar, si se puede, un fondo de emergencia. Fondo de emergencia es ese fondito que tú vas haciendo para cubrir las emergencias que se te presentan. Es bueno tenerlo, es bueno sacarlo, sea 100 pesos, 1,000 pesos, como usted entienda, pero hay que sacarlo. Lo segundo, arroparse, dicen afuera, hasta donde la sábana nos alcance. Sí. Por ejemplo, si no tenemos deuda y si necesitamos un ingreso extra, no es bueno tomar deuda, sino hacer un tipo de negocio, emprendimiento, que era lo que te hablaba ahorita. Un tipo de emprendimiento que nos ayude a tener un ingreso aparte del salario, que nos ayude a cubrir un poco los compromisos. De hecho, el gasto no debería superar nuestros ingresos. Eso es así. No debería superar nuestros ingresos, pero a veces pasa. Mira, Gracie, a mí me pasó algo cuando yo trabajaba en Altiz. Tú sabes que nosotros ganábamos por comisión y más de que por comisión te daban un sueldo base dentro de lo que tú tenías. A veces había un mes que yo no cobraba mucha comisión. Entonces yo le decía a mi esposa, tenemos que retroceder a como estábamos antes de. Claro que sí, porque no podemos llevar el mismo gasto que yo llevo si no cubro eso, porque voy a tener un déficit dentro de lo que tengo y siempre voy a vivir endeudado. ¿Me entiendes? Eso me dio a mí, me doy a entender, eso me dio a mí la capacidad de yo poder manejarme de una forma, tuve que mis ingresos
pudieran tenerlo Cubrir en los un gastos. balance, cubrir los gastos que yo tenía. Y eso me dio a mí que verdaderamente, yo tengo 5 años que no trabajo, Gracie. Y estos 5 años que no trabajo, le doy la gloria a Dios. No que no porque trabajas, sino que no estás sino que estoy empleado. trabajando así, empleado. Siempre me lo dice mi esposa. Entonces, eso me lleva a mí de que yo puedo, con lo que entro, con lo que tengo, puedo manejarme realmente. Todo es la planificación. La Ok, planificación. bueno, excelente. Si ya eres de las personas que entró en una deuda, o sea que la deuda te está arropando, lo que se recomienda es que tú hagas un plan de saldar deudas. Se empieza, generalmente recomendamos, empieza por las deudas más pequeñas o por las deudas que tienen mayores intereses, que generalmente son las tarjetas de crédito. Lamentablemente, las tarjetas de crédito tienen un interés que nos arropa si no sabemos manejar la tarjeta. Ok. No es que la tarjeta en sí sea mala, es un buen instrumento si nosotros sabemos manejarla. Sí, ¿Entiendes? Entonces, eso es esos intereses de la tarjeta generalmente arropan mucho. Y el hecho de que se paguen 45 días y que cada 45 días que tú no pagaste, se va generando más interés. Eso pone a uno ansioso, pone a uno como rápido y lo que hace que uno va creando esta bola de nieve de deudas. Y uno de las recomendaciones que también nosotros hacemos es que si ya buscaste un préstamo para supuestamente pagar una tarjeta, elimine esa tarjeta si ya la pagaste. Porque hay personas que la pagan, buscan una deuda para pagar la tarjeta, pero se quedan con la tarjeta Wow. habilitada. Sí, es Y terrible. entonces ya tú sabes. Sí, eso así verdaderamente, el tema de la tarjeta siempre nos lleva a nosotros. Yo me manejé mucho con tarjeta, Gracie, pero yo sabía que cogía un préstamo sin pagar deuda, entonces yo lo pagaba antes de que Claro. me causara el tener que pagar el porciento que te trae la tarjeta. Exactamente. O sea, que eso me llevaba a mí a ese término, y cuando me llevaba al término realmente yo podía ver que me manejaba de una forma adecuada con la tarjeta de crédito. Claro. Siempre nunca dejaba los 48 días que se cumplieran porque sabía que tenía que pagar los intereses de la tarjeta. Otra cosa también, Gracie, que veo que los hermanos se endeudan mucho cogiéndole préstamo a lo que nosotros le decimos los vampiros, que es como que te absuelve con todo. Exacto. Entonces esos vampiros todo el tiempo están a la perspectiva de la deuda que tú tienes para poder seguir endeudándote cada día más, cada día más, cada día más. Y eso entonces te lleva a ti a un extremo que a veces nosotros como cristianos no podemos orar, no podemos buscar de Dios, porque cuando nos hincamos a orar y tenemos una deuda por encima de todo, entonces eso nos lleva a nosotros como cristianos, te digo a qué, a que nosotros no podamos tener una paz interna y una paz exterior que pueda sobrellevarnos ahí. Mira, hay un versículo en la Biblia que dice que el que toma prestado es esclavo del que le presta. Wow, Eso es literalmente así. Tú eres esclavo de esa persona a quien le debes, porque tienes que estar trabajando para pagar a esas personas. Entonces, lo que recomendamos es, como te dije, saldar las deudas. Si tienes muchas deudas, es imposible ahorrar, en verdad. Yo veo personas, y discúlpame, Gracie, que dicen, no, voy a hacer un préstamo grande consolidar para más quedarme con este préstamo. Pero entonces cuando comienzan a pagar, como tú decías al principio, comienzan a pagar y ve como que no le da, como que no cuadra, como que no esto, entonces cogen pan de los vampiros nuevamente. Sí, entonces se arma con sí. Lo que recomendamos, como te digo, es que planifiquen, se sienten, hagan su presupuesto, y si son más de una deuda, la vayan saldando de a poco. Me hablaste de los negocios también, que me dijiste. De los emprendimientos. Que el emprendimiento es algo como que... Sí, es bueno emprender, pero también para emprender tú tienes que analizar y sentarte cuáles son tus fortalezas, o sea, si es servicio, si es a servir que vas, tienes que identificar cuál es tu talento, cuál es tu don, y si necesitas capacitarte para ofrecer ese servicio. Okay. Si vas a vender un producto, entonces tú te sientas y analizas si necesitas materia prima, si ya vas a vender un producto ya terminado, si necesitas enviárselo al cliente o que el cliente venga a comprarlo. ¿Cómo vas a publicar, a promocionar tu negocio? ¿Cómo vas a promocionar tus artículos? ¿A qué tipo de cliente va dirigido tu venta?
tu negocio. Hay que sentarse. Hay que hacer un análisis, sí, de un todo análisis eso. Personalizado para tú saber lo que... Mira, lo no tiene que ser tan técnico, porque a veces no tenemos, ¿cómo te digo? La herramienta profesional para hacer un estudio de mercado. Tú sabes. Sí, pero Gracie, yo soy mercadólogo de profesión, pero el estudio de mercado se hace fácil. Lo único que tú tienes que ver cuál es la necesidad que tiene el sector donde tú vives. Ya como si tú estás haciendo un análisis. Exacto. Bueno, voy a vender helado. Suponer, aquí yo no veo a nadie vendiendo helado de fundita, helado de coco, de batata, de esto. Y hay personas que se ganan la vida con ese. Mira, yo tuve algo que en la carretera de Mendoza, con Charlie, había una señora que yo la veía, que la señora era una señora fina, una señora blanca, una señora... Y un día yo me paré con ella y le dije, doña, pero usted se ve como que usted vendiendo bolón aquí. Me dice, no, lo que pasa es que yo tengo una deuda y tengo que pagarla. Y tengo que pagar esa deuda. Ella vendía 3 fundas de bolones a 10 pesos todos los días después de las 5 de la tarde. De 5 a 7, ella vendía 3 fundas de bolones todos los días. Ya yo no la veo a ella ahí, parece que ya la deuda, ya ella la saldó y ya salió. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Lo que tú mismo decías, poner ¿de qué? De que yo puedo hacer algo para poder ganar un dinero extra. Incluso hay una emisora ahí que por la mañana da un programa, y ese programa es muy bueno. Porque un programa que te enseña a ti a tu poder ver realmente que si tú no ganas, según dice la persona que están ahí, dice que nosotros tenemos que ganar $1,000 mensual. Tenemos que ganar $1,000 mensual, y si los $1,000 mensual tú no lo ganas realmente dentro de lo que tienes, tratar de buscar un extra. Que te lleve el desayuno al trabajo, que vende palomitas de maíz, que vende esto, porque esos son emprendimientos de que te va a llevar a ti a tu poder tener realmente lo que tú quieres, el objetivo que quieres lograr. También hay personas que veo también, que tú lo ves que se meten en carro del año, Gracie, y tú lo ves que pagan un dineral, y a veces tú andas en el carro, lo dejas en el trabajo y el carro pasa 24 horas parado ahí sin ninguna clase de servicio. Mira, si no tenemos la posibilidad de comprar un carro, como te digo, y cubrirlo con lo que nosotros ganamos, o sea, si tenemos que recurrir a financiar, nosotros debemos entender si nuestro ingreso va a cubrir esa cuota. Sí lo va a cubrir. En dado caso que no lo podemos comprar, tú sabes, porque uno como tiene escasos recursos, tiene que recurrir a financiar. Si nuestro ingreso no cubre esa cuota, entonces hay que pensarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que uno tenga la meta de ganarse $1,000 mensuales, eso es una buena meta, pero hay que empezar de a poco. Si tú no puedes hacerlo de una vez, empezar de a poco a cubrir eso. En los emprendimientos, por ejemplo, tú tienes que decidir si tú vas a trabajar secularmente y vas a tener el emprendimiento, las dos cosas. Hay veces que si tú eres empleado, tu empleo te va a exigir un horario. Te va a exigir también tu tiempo, ¿verdad? Te va a exigir tus capacidades y que tú estés concentrado en eso. Pero el emprendimiento también te va a exigir tiempo, también te va a exigir, tú sabes, tu atención. Entonces, uno tiene que decidir en ese momento si va a necesitar ayuda para hacerlo, si va a hacerlo uno, en qué tiempo lo va a hacer ese emprendimiento. Y me gustó lo del helado, que tú decías, bueno, nadie está vendiendo helado por aquí, yo puedo vender helado. Pero hay veces que la vecina del lado y la otra venden helado, y eso no impide que tú vendas también helado. O sea, tu producto se va a diferenciar en algo del otro. Tú sabes, porque ¿qué me va a hacer a mí entrar? Por ejemplo, hay 5 colmados en una misma esquina. ¿Qué me motiva a mí a entrar en este colmado y no en aquel? ¿Qué me motiva a mí a comprarte tu helado y no el otro lado? Sí, no, y que hay muchas personas que a veces se ponen que las redes, que lo suben por las redes, que lo suben por aquí, que lo suben por allá, y todo eso va llevando un ambiente de que la gente te está viendo, te está mirando. Fulana, la del helado, la de esto. Pero que fulana tiene un programa, que tiene un esto, está en YouTube, está en esto, porque eso es lo que en verdad va a ser la diferencia entre vender mi helado y la otra venderlo. No, y la calidad tiene mucho que ver. La calidad, el precio y muchos factores que influyen en la venta de ese helado. Hasta la atención al cliente. Yo he comprado un producto solo por cómo me atienden. Sí, cómo te atienden. Por cómo me atienden. Hay muchas formas
de emprender. A veces la gente te dice, bueno, ¿y qué hago? O sea, hay muchas cosas, hasta cuidar, qué sé yo, un niño, que es un niño que tuvo necesidad, o llevar si ya tienes el vehículo, como tú dices, y está estacionado ahí, úsalo para llevar niños a la escuela, transporte escolar. Tú sabes, hacer algo, tratar de reinventarte, pedirle la sabiduría al Señor, que el Señor... Entonces, el otro tema, ya para concluir, el tema que tú me hablaste, el último tema que estuvimos hablando allá, me gustaría de que tú dieras una pinceladita de ese tema. Era sobre los gastos con sabiduría, lo que hablamos al principio, identificar dónde en tu presupuesto, cuando lo hagas, identificar qué gastos pueden eliminar. Hay gastos que son hormigas, pero que al final, cuando tú pasas balance, son gastos importantes que te consumen una buena parte de tu presupuesto. Por ejemplo, tú saliste de tu casa por la mañana, no desayunaste, no te llevaste desayuno, pero en el camino compraste una agua, compraste una empanada, pero ya ese hábito tú lo tomas diario. Compraste una empanada que son 15 y una agua que son 10. Son 25 y tú dices, bueno, esos son 25 pesos. Pero tú lo sumas y al mes es una suma importante. Al año es una suma importante que tú pudiste haber logrado, los 25 pesos. Sí, eso es así. ¿Tú sabes? Y tú sabes que los americanos todo lo que te evalúan, no te lo evalúan por el momento, sino que te lo van evaluando por años. Te dice al año el gasto es tanto, tanto, tanto y tanto. O sea que cuando te van diciendo ellos, no, al año, cuando yo te hacen yo gano al año $35,000. O sea que lo que te está diciendo es lo que tú ganas. Ahora vamos a ver lo que tú de esos $35,000 tú pudiste ahorrar al año. Ajá. Porque ahí es lo que te da. Entonces a veces nosotros nos ponemos y a veces decimos, no, como tú dijiste, no, esos son 50 pesos. Pero 50 pesos diario, ¿cuánto te hace al mes? ¿Cuánto te hace al mes? Los 50 pesos. Te hace una cantidad de dinero que cuando tú lo ves, tú dices, wow, pero tengo un costo bastante alto. Entonces ya el costo que tú ves que tiene, ya ahí tú lo vas reflexionando y cuando vienes a ver al año, tú tienes 60,000, 70,000 pesos que tú pudiste ahorrarlo dentro de lo que tenías para poder hacerlo. Yo mismo por la mañana, yo salgo por la mañana y yo por la mañana me bebo un café con leche y 2 panes. Pero que eso ya yo lo tengo ahí hecho para no comprarlo en la calle, porque sé que si lo compro en la calle voy a tener un gasto de 60 pesos diarios que no me va a dar. Y cuando yo vengo y lo sumo todo, cuando viene a ver, gasto más comprándolo en la calle que haciéndolo yo. Y tú sabes, también se puede ahorrar no solamente guardando dinero. Tú sabes, por ejemplo, tú tienes tu diario, le dejaste tu diario a la esposa, que eso generalmente las esposas lo hacen. Tú le dejaste el diario a tu esposa, vamos a suponer, le dejaste 500 pesos. En esas compras que ella va a hacer del almuerzo de ese día, ella va a ir al mercadito que le queda más cerca, va a comprar lo que necesita, va a licuar un sazón, lo que yo he visto, va a licuar un sazón, va a comprar lo que va a usar ese día, pero el sazón que ella hizo licuado de la compra de ese día, que gastó 500 pesos en todo lo que iba a comprar, mañana cuando ella vuelva al mercadito a comprar la comida, ya no tiene que comprar sazón, porque ella preparó uno que le va a durar una semana. Y así tú vas teniendo un ahorro que tú estás planificando y que no necesitaste mucho tecnicismo para hacerlo. Ok, o sea, ya terminando y concluyendo ya de este parámetro, vimos la parte social. Ahora, la parte espiritual hablamos un poquito al comienzo dentro de lo que tuvimos, pero sabemos que cuando nosotros tenemos un buen manejo, que era lo que Pablo decía acá. Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. O sea, que lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, como en buen dominicano y como nosotros decimos, que guardemos pan para mayo y harina para abril. O sea, que mientras más tú estás guardando, dependiendo, no es que tú vas a comer sardina, de que por tú guardar, porque eso como que no hay un contraste con eso. No es que tú vas a comer pica por tú guardar, no es que tú vas a comer huevo por tú guardar. O sea, hay un equilibrio dentro de lo que tienes y eso te va a llevar a ti, que era lo que decía Pablo, yo tenía una señora que decía, oye Gracie, una cristiana, que si no es con 500 pesos, yo no cocino.
Ah, está bien, muy bien, excelente. 500 pesos diarios te da para tu cocinar. Está bien, pero que entonces cuando ya no tenía me mandaban de mí para que yo le diera un sobre de espagueti, para que yo le diera un sazón, para que yo le diera una sopita. Digo, pero entonces ¿dónde está el cuadre? Entonces no te comas los 500 hoy si tú sabes que mañana tú no vas a conseguir. O sea, comete 300 igual a 200. Claro, claro, no, lo que pasa es que el ahorro y el gasto se hacen con sabiduría. O sea, no es que tú vas a ahorrar a lo loco si sabes para qué es el ahorro. Entonces, el ahorro tiene siempre una finalidad. Entonces, eso era lo que Pablo decía. Claro. Sé contentarme cuando tengo y sé contentarme cuando no tengo. No hay. Entonces, cuando no hay, te va a llevar al cabo de que cuando tú vas y levantes el pañito, el famoso pañito que siempre decimos, levante el famoso pañito y ahí tú vas a encontrar algo para seguir contenta dentro de lo que tienes. O sea, que Pablo hablaba en el término espiritual para que no se agote ese término espiritual. Para que ese término espiritual se quede tranquilo y pueda desarrollarse dentro de lo que tiene y tú puedas tener una vida conforme a lo que Dios hace. Gracie, para nosotros fue más que un placer. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué tú tienes que decirle a la audiencia? Pues muy complacida de traer esta charla con ustedes. Les dejo con la parábola también de la hormiguita. La hormiguita trabaja en el verano, almacena en el verano y cuando llega el tiempo de que no puede trabajar, pues ya tiene su provisión que ya había trabajado para cuando entre el invierno. Exactamente. Qué bueno. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, verdaderamente, por el programa Análisis Social Cristiano. Buscar en la plataforma, claramente, y la plataforma la tenemos ahí, La Voz de la MI. Nosotros estamos ahí y sabemos que todo lo que se está haciendo aquí se está haciendo con la proyección de que llegue a cada uno de ustedes y que nosotros podamos tener un buen vivir tanto espiritual como social. O sea que todo esto nosotros lo estamos haciendo con el consentimiento de que queremos que la iglesia avance cada día más. Gracie, para mí fue un maravilloso placer fue mío, de tenerte a ti aquí en esta plataforma. Gracias. Análisis Social Cristiano, que dirige nuestro pastor. Bendito sea el nombre del Señor, Jairo Félix y un servidor. Gracie, muchas gracias. Gracias, yo sé que esto fue una pinceladita que le dimos a esto, sí, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Que Dios bendiga, que Dios le bendiga a todos. Bendiciones.